Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están conectados en Facebook. Hoy iniciamos la segunda edición de nuestro programa Entre Especialistas. Gracias a todos por acompañarnos y a los que también van a ver el video después van a ir enterándose de todos los tips. Hoy tenemos un tema importante y una invitada especial quien va a conversar con Carlos Pajuelo, que es nuestro CEO. Él es ingeniero forestal, con experiencia en el sector público y privado en plantaciones forestales y zonas urbanas, formulación y evaluación de proyectos socioambientales, manejo de bosques y también tiene experiencia en docencia universitaria. ¿Con quién conversa hoy el ingeniero Pajuelo? Conversa con Katiuska. Ella es ingeniera ambiental titulada con 6 años de experiencia. Actualmente ella es analista experta en gestión de la calidad ambiental en una institución gubernamental y ve todo lo que es planes de acción de mejora de la calidad de aire, ¿no? Con ella vamos a conversar un poco qué es el concepto de una vida ecoamigable. Así que para empezar, doy pase para empezar el evento al ingeniero Carlos Pajuelo. Carlos, ¿nos escuchas? Hola Sofi, sí, ¿puedes ayudarme con el video? Sí, a ver, dame un segundo. Vamos a... Listo. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. También pedimos, espero que Katiuska también conecte su video. Sí, correcto, ahí está. Ya, ok. Hola Katiuska, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, muchas gracias por aceptar la invitación de parte de todo el equipo de Seniority Lab. Estamos muy contentos de poder conversar contigo. Y tal como dice el nombre del programa, ¿no? En realidad esto tiene que ser una conversación entre especialistas que tenga que ver, ahorita lo estamos enfocando con el punto de vista ecoamigable, ¿no? Y justo entre bambalinas, hablamos un poquito de eso, ¿no? Pero antes de hablar y de seguir conversando sobre ese tema, me gustaría que si podrías un poco ahondar en presentándote, ¿no? Para que te conozcan quién es Katiuska Borja, ¿no? Bueno, muchas gracias igual, Carlos, por esta invitación. Estoy muy feliz de compartir este espacio contigo, poder conversar acerca de cómo podemos iniciar una vida más ecoamigable. Así que me presento, soy Katiuska Barja, soy ingeniera ambiental titulada de la Universidad Científica del Sur. Ya tengo, cuento a la fecha con al menos unos 6 años de experiencia, como lo mencionó también Sofía. De hecho, he pasado en toda mi carrera por distintos ámbitos, tanto por el privado como ahora en el sector público en el cual me encuentro, y toco bastante temas de lo que son de calidad del aire, también vemos transporte sostenible, por ahí electromovilidad, em, pero como parte personal, que es como un proyecto mío, que está el tema de Caso Sostenible, que es un blog el cual creé justamente para que personas, ciudadanos, no técnicos, no ingenieros, no biólogos, sepan sobre cómo cuidar el ambiente desde nuestras casas, desde nuestra posición como ciudadanos y ciudadanas, y tengan acceso a una información libre, ¿no? Para explicarlo de manera didáctica, por así decirlo. Así que por ahí podríamos comenzar. Actualmente estoy llevando un diplomado ya para otro tema que también me interesa muchísimo, que es la sostenibilidad organizacional o enfocada en empresas. Perfecto, gracias, Katiuska. Un placer nuevamente conversar contigo. La pregunta con que tendríamos que empezar es por qué debe ser interesante para las personas de a pie común o también para las empresas, ¿no? Tener un estilo de vida más ecoamigable. Y como conversaba entre bambalinas, el término para mí de ecoamigable es un término bastante manoseado. O sea, el prefijo eco creo que es un término incluso más de marketing para tratar de posicionar a productos, servicios, de distintos intereses, ¿no? Para de alguna manera decir que son
sostenibles con el ambiente, ¿no? Valga también esa palabra también bastante, bastante manoseada. Bastante tocada, Pero sí. sí, sí, entonces, para empezar, ¿cómo definimos a lo que es ecoamigable y por qué es importante e interesante para las personas, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, ¿cómo podría definirlo ecoamigable? No necesariamente debe estar enfocado a un producto, pero sí podría decirse que es una forma de reducir nuestro impacto ambiental, enfocado solamente en el tema ambiental, desde nuestra posición como ser humano, ¿no? Más allá del tema en donde nosotros trabajemos, donde nos vayamos a desarrollar, las actividades que hagamos tienen un impacto. Y la idea de ser ecoamigable es hacer que este impacto pueda reducirse mediante ciertas acciones que podamos tomar y que nos puedan llevar a ser personas mucho más sostenibles, y de hecho por ahí también está el tema de lograr o apoyar o coadyuvar, que nuestras acciones coadyuven, que esa palabra siempre se me ha quedado de trabajo, o sea, que apoyen a que logremos estos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos planeado para el 2030. Porque creo que muchos países han apuntado a esto justamente por el Acuerdo de París, en donde nos urge mejorar nuestra forma de consumir, nuestra forma de actuar y nuestra forma de a dónde apuntamos, ¿no? Al famoso desarrollo sostenible. Ok, el tema del desarrollo sostenible tiene tres patas, que es la parte económica, social y ambiental. Obviamente, ahorita nos estamos enfocando más en la parte ambiental, ahorita en la conversación. Pero entonces, vamos a decir que todo lo ecoamigable tiene que ser con cualquier acción que una persona o una empresa podría hacer, ¿no? O sea, se entiende que el ser humano de por sí ya tiene un impacto, o sea, desde el momento que Sí, nace ya hay un inherentemente. impacto, sí, hay un impacto y debe haber una balanza entre lo positivo y es el impacto positivo que puede causar y el impacto negativo. Evidentemente, comenzamos en debe. ¿No? Desde el principio, un bebé no es como antes, que utilizamos pañales de tela y la cantidad de plástico que se genera o el material que no hay, Terrible. claro. Entonces, antes se utilizaban siempre mucho vidrio, ahora esto es plástico, descartable. Entonces, Ujú. ¿qué, qué, qué, qué acciones pequeñas crees que podríamos implementar, ¿no? Justo tocaste el tema de los bebés, ¿no? Justo para ejemplificar esto que me mencionabas de lo ecoamigable, ha vuelto esta tendencia, de hecho no es tan masificada como los desechables, ya que estamos acostumbrados a vivir súper rápido, a coger, usar, desechar, ¿no? Que es algo que por la forma en cómo vivimos, a veces de manera automática no nos damos cuenta del impacto que puedan llegar a tener. Pero te decía, hemos vuelto un poco a este tema de los pañales de tela, pero ya no pañales de tela, tela como siempre se usaba, un pañito, no un trocito de tela por allí que envuelvas al bebé y ya está, sino que ahora inclusive tienen diferentes formas, es ajustable, te pueden durar hasta 2, 3, 4 años, depende del niño. Hay marcas peruanas que están apostando por este tipo de innovación, entre comillas, de lo que sería un pañal de tela para adaptarlo a las necesidades de los futuros padres o los actuales padres, ¿no? Creo que no soy madre, pero me imagino que ser mamá o papá primerizo debe ser una de las cosas más abrumantes que puedan existir. No sé si tú por ahí serás papá o has tenido Sí, sí, la... sí. Sí, ya, entonces sí Sí, debes entender esa parte, que es súper abrumante, y pues uno no anda pensando en, ay, voy a hacer que mi hijo o mi hija reduzca su impacto ambiental. No, porque hay muchas otras preocupaciones que hay en ese momento, ¿no? Pero la idea de tener esta alternativa ecoamigable, por así decirlo, es ayudar a que este impacto pueda llegar a ser cada vez menor, desde inclusive que un bebé ha nacido, por así decirlo, ¿no? No va a ser perfecto, nadie necesita que las personas seamos exclusivamente al 100% perfectas, porque si fuese así, viviríamos en una chacita, debajo de un coco, comiendo cosas orgánicas con nuestro propio campo, pero la realidad es que no todos podemos llevar este estilo de vida, ¿no? Entonces tratar de no adaptar, podemos ser los singles, ¿no? O sea, no claro, podemos llegar a hacer eso. Ok,
pero sí, Es sí, complejo, ¿no? sí. Especialmente en las ciudades. Es complejo, mira, y ahí has tocado una fibra, porque yo, o sea, yo tengo, lo tengo muy presente cuál es el impacto, ¿no? Ese tema, por ejemplo, de los pañales. Yo decía, cuando tenga mis hijos, eh, trataré de utilizar pañales de la mentira, ¿no? O sea, el día a día nos gana y es bien complejo. Y hago Ujú. el siguiente parangón, ¿no? O sea, tratar de tener una vida, digamos, más ecoamigable, vamos a adoptar el término, tiene que ver mucho, por ejemplo, con hábitos, ¿no? Hábitos como, por ejemplo, si yo quiero tener una vida más, ser más deportista, digamos, si quiero levantarme todos los días a las 5 de la mañana para salir a correr, o sea, es un cambio que cuesta bastante, Totalmente. y uno, tenerlo muy, muy presente, por qué quiero hacer ese cambio, y dos, a veces tú puedes saber que eso es algo bueno, pero al final el día a día te puede ganar, ¿no? Entonces, es parte de, no, por lo menos de nosotros en nuestro campo, lo que nos corresponde es dar esa información, ¿no? Porque es Ujú. importante, ¿no? Y en Claro. realidad, sí, sí, es algo. Pero bueno, a mi favor puedo decir que hay muchas otras actividades que he hecho que podría compensar, ¿no? Entonces, pero, y eso también, ¿cómo lo relacionamos con las ODS, ¿no? Estos, em, que la mayoría de las personas no saben qué son los ODS, ¿no? Que son una apuesta que hacen las organizaciones de las Naciones Unidas para que los países puedan cambiar y sean un poco más justos, más sostenibles, en realidad, ¿no? Y que tiene que ver con todos los ámbitos. La sostenibilidad tiene que ver, es transversal hacia todos los ámbitos: educación, salud, ambiente y muchos otros temas, pero em, tú tienes una idea de que si esto se habla, yo recién tengo dos hijas, una hija que está en primero de primaria, Ujú. y no podría decir, pero qué tan presente, por ejemplo, está en la currícula escolar, ¿no? Mm. Los niños están, ahí en el tema de la educación ambiental, qué tan presentes están, ¿no? Primero en los niños y luego en los adultos, ¿no? En las universidades, a no ser que estudies ingeniería ambiental o ingeniería forestal, no sé si todos lo conocen, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotros nos obligan a llevar dentro de los cursos los generales, no sé, pues sociología, eh, cursos que son necesarios, ¿no? Pero el tema de ecología o un Ujú. curso de desarrollo sostenible, pienso yo que debería ser obligatorio y transversal hacia todas las carreras, ¿no? No sé si comparten mi opinión. Sí, totalmente. Yo creo que el tema de generar menos impactos, ser mucho más eficiente, entre otros, en otras ocasiones ecoeficiente, tiene que estar muy alineado, y es por eso que en muchos momentos se ha conversado, se tiene previsto esto de que el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, no podría estar dentro de otro ministerio, debido a que es un tema que es transversal en todas las actividades que se puedan realizar, ¿no? De la misma manera, el tema ambiental debería ser transversal. No sé si debería estar en los temas más básicos de la universidad, pero sí me gusta la idea de que lo puedan integrar. Si estudias administración, que haya un curso de sostenibilidad organizacional dentro de esa currícula, ¿no? Si estudias algo que no sea de ciencias ambientales, como en tu caso y mi caso, debería haber un curso que se enfoque más o menos cómo llevar que esta carrera pueda ser sostenible, o bueno, que se gestione ambientalmente correcto dentro de lo que tú vayas a trabajar. Eso creo que me parece muchísimo más importante incluirlo. Ahora, en el tema del colegio, tengo entendido que la currícula nacional actual sí toca temas ambientales dentro de la malla curricular nacional. Y pues sí, tengo yo también algunos sobrinos y sobrinas que me vienen a decir, ay tía, como saben que soy la tía de, la tía de ingeniera ambiental. Tía, me han enseñado a reciclar hoy, estoy muy feliz. Mira, ya sé los colores. Y me dice, y yo estoy emocionada, como, ay, qué linda, mi sobrina. Pero creo que es algo que hoy en día los niños y adolescentes lo están llevando, se toca, se menciona el tema.
Inclusive en redes sociales como TikTok, que está mucho más enfocado en adolescentes, hablan sobre este tema y hay muchos niños que dicen, ay, los adultos nos están dejando una tierra toda deshecha y contaminada, tenemos que hacer algo. Y yo cuando leo esas cosas, realmente, o sea, de cierto aspecto, dentro de su inocencia hay un despertar y me causa mucha emoción saber de que ya los que vienen están como con los ojitos abiertos, si bien no tienen el poder adquisitivo para empezar a hacer algunos cambios, en algunas cosas que sí se requieren, están con la mente de, oye, tengo que empezar a cambiar porque pues lo que me han dejado no es lo mejor de este mundo, ¿no? Mira, y para mí, y ahorita has tocado un tema y me has hecho evocar ciertas cosas de, por ejemplo, no sé cuál será tu historia personal, Ujú, pero creo que el momento en que yo me decidí que iba a estudiar una carrera ligada con las ciencias ambientales o con las ciencias naturales, fue cuando en tercero o en cuarto de secundaria, al momento de hacer un proyecto de ciencias, ujú, hice una maqueta sobre el tema del agujero de la capa de ozono, ¿no? Y cómo afectaba esto en la Antártida. Entonces, por ejemplo, ahí me hizo despertar el, que esto no es un problema de unos cuantos, ¿no? Sino que es un problema global y bueno, una cosa lleva a la otra y bueno, y ahí decidí, bueno, de ahí caí, elegí ingeniería forestal, pero qué importante, ¿no? Qué importante sí. que en etapas de formación primaria o secundaria se puedan tocar estos temas, ¿no? Y que puedan tocar las fibras de las personas para que, bueno, después, si bien es cierto, puede ser que estudies una carrera ligada a eso, o no necesariamente, pero que tengas presente, ¿no? Qué tan importante estos temas, ¿no? Ujú. En el día a día, ¿no? Porque al final ahora se sienten mayor los impactos que hace 20 años, ¿no? Totalmente. Y este mes, julio y junio, han estado lleno de desastres a causa de la intensificación de los fenómenos naturales, ¿no? Em, por ahí hemos visto inundaciones, hemos visto ataques de plagas de mariquitas en Rusia. eh, Creo que por ahí también han habido incendios en Canadá, en Estados Unidos, que es algo que se ve recurrentemente, o sea, cada año, pero que no había tomado la intensidad que se está tomando actualmente. Curiosamente, me mencionaste acerca de cómo llegaste a estudiar la carrera que estudiaste, te comparto la mía. Mi modelo a seguir desde cuando era chiquita, más o menos en la adolescencia, siempre tuve así me encantaba ver la naturaleza, viajar, ver todo esto y me producía mucha paz y mucha felicidad. Pero luego empecé a conocer otras cositas que tampoco, o sea, los problemas realmente para los que estudias, para solucionarlos, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar mi tía. Tengo una tía que actualmente vive en Brasil, ella es doctora, estudia ingeniería forestal, se ha enfocado bastante en este tema, trabaja en la CI, Conservation International, algo así creo que se llama, no Sí, recuerdo bien. conservación Y, internacional, sí, sí. ajá, y ella toda la vida o sea, las veces que venía a visitarnos, siempre me contaba sus historias, que se iba por acá y que se iba aquí, y averiguaba y hablaba y pensaba, y yo vivía fascinada. Yo iba a estudiar ingeniería forestal. Íbamos a ser colegas. Sí, pero luego pasé como a quinto secundaria y abrí un poco mi panorama investigando acerca de las carreras y pues ahí es donde me doy cuenta que tal vez el tema ambiental, o sea, ingeniería ambiental es un poquito más amplio, no se abarca netamente a los bosques en específico, a todo lo que tenga que ver con recursos madereros, si mal no recuerdo, y me gustó irme por esa rama y pues aquí estoy. Sí, claro. En mi caso, a mí me pasó a la inversa, ¿no? Pensaba en ingeniería ambiental y terminé en ingeniería forestal, pero bueno, eso puede ser motivo de otra conversación. Eh, sí, pues, ¿no? El tema de una persona que te puede animar, que te puede
A role model. involucrar, ¿no? Involucrar, ¿no? Hacia ciertas cosas es importante. Y tú has mencionado algo que ahora Sofía nos está compartiendo sobre una Notilab que salió en las redes de Seniority Lab. Y esto es cierto, ¿no? O sea, obviamente, el cambio climático es global. El clima no es de un solo lugar, el clima todo está relacionado, ¿no? O sea, desde que se entiende que lo que pasa en un lugar puede tener repercusiones en otro, y todo está ligado, ¿no? Si en un lugar hace mucho calor, es que de repente en otro lugar va a haber mucho frío. Básicamente hay un cierto equilibrio en cómo se comporta el mundo. Entonces, si nosotros estamos haciendo por temas, y esto también hay que decirlo, ¿no? O sea, sí hay que tener estos cambios en nuestras costumbres para tratar de reducir nuestra huella o nuestro impacto cuando pasamos por ese mundo, pero la mayor parte tiene que ver con el tema industrial, ¿no? Con el tema industrial, la mayor contaminación que se da es con la parte industrial, pero ahí de nuevo regresas hacia uno mismo, porque las industrias son movidas por los cambios o los comportamientos que nosotros tenemos. Entonces, Exacto. en realidad el cambio pasa por ahí, ¿no? Desde reducir, ¿no? Lo que uno puede hacer. Antes los muebles, los televisores, o sea, mejor dicho, los televisores eran muebles, porque inclusive estaban hechos de madera, porque se pensaba que tenía que durar un tiempo, ¿no? Una Ahora, eternidad. claro, ahora un televisor, como anécdota, en la casa de mis papás aún existe un equipo imperial de los años 70, ¿no? Es Wow. eso de los discos y todavía funciona. Pero el cambio climático es algo que nos ha llegado ya. ¿Qué podemos comentar sobre ese aspecto, Katiuska, en tu calidad de especialista, ¿no? ¿Qué tiene que ver el tema, por ejemplo, de la calidad de aire con qué relación, por ejemplo, puede guardar con el cambio climático, ¿no? Aunque no lo creas, son dos términos que están diferenciados y que no necesariamente están relacionados de forma directa, pero sí indirecta. La calidad del aire básicamente se enfoca a los efectos que puedan causar en la salud los contaminantes criterio, que no mucho se habla de este tema. La mayoría cuando piensa en contaminación piensa en CO2, en gases de efecto invernadero, no sé, metano, ¿no? Por ahí. Pero no necesariamente este tipo de gases son los que nos hacen daño a nosotros, como efectos en la salud, ¿sabes? Y siempre tienden a confundir, hay contaminación del aire, hay mucho CO2, y esto es una forma incorrecta de decirlo, porque son temas como distintos, pero tienen ahí algo en común. Ahí te explico. Entonces, la calidad del aire, como te decía, estábamos enfocados a estos contaminantes criterios. El más peligroso que conocemos es el material particulado, el que es PM2,5, que es el más chiquitito, chiquitito, que hasta este se ha encontrado en la placenta. Hay un estudio, en verdad, de Bélgica, de la Universidad de Bélgica, en donde han encontrado partículas de este contaminante en la placenta de una mujer embarazada. O sea, fuerte. No solamente lo probado es que te afecta a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias, y provoca las infecciones respiratorias agudas, las IRAS, pero no solamente es eso, sino que ya ingresa a tu torrente sanguíneo y se deposita en otros lugares de tu cuerpo, ¿no? Ya está afectando muchísimo más, así como el tema del microplástico, que también se ha encontrado de que hay en la placenta. Por lo tanto, puede en algún momento transferir al feto algún problema, ¿no? Y nacer con esto. Eso básicamente es un tema de calidad ambiental. Afecta a la persona por un tema de contaminación o de un agente o de un contaminante que está en el aire, ¿no? O bueno, en el agua o en el suelo. Mientras que el tema de cambio climático está mucho más enfocado a gases de efecto invernadero, que si bien es cierto, estos no nos afectan a nosotros de manera directa, sí lo hacen de manera indirecta, ya que incrementan estos niveles
de gases que están naturalmente en nuestra Tierra, pero que ¿cómo se dice? Esta fuente que excede los niveles que deberían ser los normales, ¿no? Empiezan a generar disturbios, causas, efectos, consecuencias, ¿no? En el ambiente. Y como tú lo dijiste, es una causa, bueno, una consecuencia global. La calidad del aire, por ejemplo, puede ser muy distinta en Lima, como en Chachapoyas, mientras que el tema de cambio climático es algo que yo lo hago aquí en Lima y se puede repercutir allá en la China. Así de, así de grande es este sistema, ¿no? Qué bueno que lo tocaste porque siempre me gusta hacer esta acotación de las grandes diferencias que existen entre uno y lo otro, pero que ciertamente están por ahí relacionadas, ¿no? No necesariamente de manera directa, pero pues sí, solamente para aclarar ese punto. Perfecto, y es que en realidad es lo primero que decíamos, no todas las personas tienen por qué saberlo, entonces para eso estamos un poco para tratar de diferenciarlo. Claro. Pero mira, hablando contigo me has dado, o sea, es una idea que yo ya he estado pensando y en realidad tratar de conversar con la persona especialista porque, a ver, por ejemplo, esa pandemia, ¿qué nos ha enseñado? Bueno, entre muchas cosas que nos ha enseñado, es que es muy importante el término de cuidar la salud de las personas, ¿no? O sea, ¿quiénes han Totalmente. sido las personas que han sido más propensas a tener una infección mucho mayor, más grave por el tema del coronavirus? Son personas que han tenido enfermedades preexistentes, ¿no? O sea, y entre ellos está, por ejemplo, las personas asmáticas o en general las personas que tienen enfermedades respiratorias. Y esto es una relación directa con la calidad del aire que hay en la ciudad, ¿no? ¿Y qué he estado pensando? Yo como especialista en arboricultura, en realidad, lamentablemente hay poca investigación porque es un tema en que generalmente los ingenieros forestales, así como tú lo comentaste, estamos vistos como que estamos solamente en los bosques, ¿no? Sí, es una gran parte de nuestra carrera y en los bosques básicamente madera, pero no. También acá en las ciudades nosotros podemos, el hecho de gestionar este gran bosque que se tiene, un Nuestros bosque parques estadísticos. urbano, claro, el bosque urbano. Entonces, de hecho, una ciudad que tiene mayor cantidad de árboles adultos, muy bien cuidados, sanos, eh, hay una relación directa con la calidad del aire. No sé si por ahí tú estás enterada de algún proyecto que se está haciendo, pero en realidad eh, a mí me interesa mucho, ¿no? Estudiar qué tanto es esta correlación, ¿no? O sea, cuantificarlo y trasladarlo hacia la salud de las personas, ¿no? Porque al final es lo que interesa, porque ahí también hay un valor, hay una valoración económica que tienen los árboles al respecto, ¿no? Sí, hace poco, ahora que lo mencionaste, el año pasado, si mal no recuerdo, casi a finales de año, tuvimos algunas capacitaciones con la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, y ellos nos comentaban ciertas maneras de cómo hacer para reducir la contaminación del aire, ¿no? Justamente por los contaminantes y en específico el material particulado o PM. Y pues hablaban justamente de las barreras biológicas, ¿no? En donde se hablaba de que colocar estas barreras de los árboles o cercos vivos, ¿no? Podría hacer que el material particulado evite atravesar esto, ¿no? De cierta manera, evite llegar, no sé, a zonas residenciales o evite llegar o salga de una zona industrial, ¿no? A una zona residencial donde puedan haber personas vulnerables, como tú lo mencionaste. De hecho, las personas que más se afectaron, en este caso por el coronavirus, fueron aquellas que sufrían de enfermedades respiratorias, lo cual tiene una relación muy importante con la calidad del aire, en verdad. Y también ya se encontró alguna relación entre el COVID y la mala, o sea, la inadecuada calidad del aire. O sea, los lugares con calidad del aire más deplorables, por así decirlo, son las que mayormente se pueden ver muchísimo más afectadas por el COVID que en lugares en donde tienen una calidad del aire pues adecuada, ¿no?
Sí, ya hay estudios sobre ese tema, muy interesante. Justamente hace poco leí a la doctora Juliana Becerra haciendo una publicación sobre este punto. Me pareció bien fascinante para compartirlo y para que lo sepan por ahí. Genial, entonces, mira, y bueno, un poco para seguir profundizando sobre esto, es que lamentablemente muy pocas municipalidades, recién hace, no sé qué será, de 5 a 10 años, se ha profesionalizado todo este tema en mantenimiento de las áreas verdes y en general del arbolado urbano. Y Sí, entonces la planificación de las ciudades, en cuanto, por ejemplo, a la elección de la especie, ¿no? Desde el sitio, por ejemplo, es un crimen que una avenida no puede tener árboles hacia los costados, ¿no? En general lo que se tiende es se pone al medio, pero en realidad necesitan estar a los costados para proteger a las personas tanto que transitan o que están en las casas, ¿no? Y totalmente. también ese tema de planificación ya también tiene un tema especialista porque hay árboles y árboles. Hay árboles que son mucho más mejor, o sea, que son mejores en el sentido de que cambian sus hojas constantemente. Entonces, si tú tienes un árbol que está cambiando sus hojas constantemente, entonces va a atrapar con mayor frecuencia este material particulado, ¿no? En cambio, si es un árbol Ujú. que siempre tiene sus hojas ahí, no sé si tú has notado, hay árboles que llegan a tener como esta especie de hollín negro, ¿no? O sea, permanentemente las hojas están cubiertas de este hollín negro y es porque básicamente estos árboles no cambian sus hojas y bueno, pues quedan ahí y al final causan una enfermedad en el árbol y el árbol termina por morir, ¿no? Pero hay árboles que sí, al cambiar sus hojas entonces no se quedan con el material particular. Es como una manera de estar limpiando el aire permanentemente. Lo Ujú. atrapan, lo botan, lo atrapan, lo botan, lo atrapan, lo botan y en verdad es interesante. Igual para eso podríamos hablar, pero en realidad podríamos hacer incluso Un día otro hablamos medio por de Casa muchos Sostenible árboles. para que nos cuentes sobre este tema. De hecho, sí, yo también lo he escuchado en algún momento que lo que estamos acostumbrados a poner son arbolitos de esos que son coposos, gorditos, los de siempre, ¿no? Parecen Los dibujados. de fácil manejo, en realidad, los de Ajá, fácil manejo que sí, no necesariamente son los mejores. corresponde a la utilidad que tiene que tener, ¿no? Exacto. Con el espacio urbano. Y en cuanto al agua y la energía, ¿qué podemos hablar en ese aspecto sobre la contaminación de agua y energía en cuanto a las ciudades, ¿no? O sea, como recursos en general, como el manejo de los recursos. Mira, te lanzo dos datos importantes. Primero, que hay un estudio ya por la World Resource Institute del año 2019 en donde nos coloca a Perú como el cuarto país a nivel Latinoamérica y el Caribe en temas de estrés hídrico. O sea, nos puede faltar el agua en realidad y estamos muy propensos a que esto nos vaya a ocurrir. No solamente por el tema de saneamiento, que por sí tiene mucho todavía que trabajarse, sino por el hecho de cómo estamos manejando nuestros recursos hídricos, ¿no? Y hablando de recursos hídricos, me pongo a pensar en las hidroeléctricas y pienso en la energía. Y pues no sé si habrás visto que ha salido este año, sí, este año hicieron la presentación oficial del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero actualizado al año 2016, que este es un inventario nacional de todas las actividades que puedan existir en nuestro país. Y pues energía es la segunda fuente que emite muchísimo más gases de efecto invernadero, ¿no? Así que por ahí es otro punto importantísimo en el cual debemos empezar a buscar formas de tener energías renovables, ¿no? Apostar más por esto. Actualmente sí hay, está la solar y la hidroeléctrica, que solo un porcentaje se considera como renovables, pero todavía de hecho es muy pequeño a comparación de otros países, ¿no? De hecho, Chile está apostando muchísimo más por energías renovables que todos los países de la región. Así que nuestros hermanos chilenos le están dando duro. Sí, sí, eso por ahí vi, pero justo hace poco tengo un amigo que él es economista, pero está especializado en esos temas energéticos, y me comentaba que sí hay por lo menos estas centrales
que obtenía la energía bajo la modalidad del quemado de combustibles, sí se ha reducido significativamente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí es una buena noticia, es un avance, Sí, si bien es sí, cierto que antes era muy frecuente, o sea, quemar petróleo para obtener energía no tenía mucho sentido, ¿no? Pero eh, sobre todo si vemos del punto de vista ambiental, ¿no? Pero bueno, son avances que se han estado generando, ¿no? Y que bueno, que preocupa un poco. Y con este tema del agua, sí es preocupante, pero también hay algo lo que es importante, ¿no? Que nosotros geográficamente estamos mal distribuidos, porque, o sea, en sí, como país, el recurso hídrico no falta, o sea, si haces un balance, ¿no? Lo que falta es posicionarlo, porque el más del 90% del agua disponible está en la cuenca amazónica y donde, ¿qué, qué parte de la población vive? ¿10%? ¿No? Menos, ¿no? Y menos. el 1 o el 0,5% de disponibilidad de agua, que creo que puede ser que sean las cosas, no sé, los datos de repente no son los reales, pero se acerca bastante, y el 30 o 40% de la población está donde no hay agua, o sea, estamos mal distribuidos, ¿no? Entonces, Sí. También por ahí el hecho de cómo se distribuye el agua en temas de uso, ¿no? De hecho, creo que la primera fuente que utiliza el agua es el tema de la agricultura. Y como segundo lugar estamos nosotros como doméstico y luego el industrial y el minero. claro, claro, O y la sea, minera, estamos ¿no? por ahí. Inclusive cuando se habla mucho sobre el uso de agua, mucho se le echa la culpa a las mineras, ¿no? Entonces, eso también Sí, son cuando son los paradigmas, últimos. son cambios que se tienen que ver, ¿no? Pero bueno, eh, pero ya yendo hacia otro tema, Katiuska, aunque hemos hablado bastante sobre la educación ambiental, de alguna manera lo hemos tocado, pero ¿qué tips prácticos un poco para volver hacia eso, hacia las personas, hacia las personas que el día a día va a su casa, que está en su casa o que trabaja? ¿Qué tips prácticos podrías dar sobre el consumo responsable, ¿no? En general de los recursos? Principalmente que hay que empezar a tener la motivación súper clara. ¿Por qué hacemos esto? Eh, ¿En qué nos afecta? ¿Cómo podemos buscar ser una mejor versión personal y hacia dónde queremos apuntar? Hay que plantearnos primero estas preguntas antes de querer hacer cualquier cambio en general, si sean dietas, deporte, cualquier tema, tener muy clara la motivación y buscar formas de lograr tener como esos empujoncitos eh, para poder lograr este cambio, ¿no? Hacernos recompensas por ahí, fácil, tener esta motivación súper clara de por qué lo hacemos, para quién lo hacemos, por qué lo hacemos, ¿no? Y luego ya empezar a tener algunos pequeños cambios que podemos hacer, como por ejemplo desconectar las cosas en casa, no dejarlas prendidas. ¿Cuántas veces nos te ha pasado que has dejado conectado ahora estamos en home office, el cargador de la laptop, ¿no? Y aunque no lo creas, de cierta manera, si bien es cierto que no consume lo mismo que cuando lo estás usando, sí consume, hay un porcentaje que consume de luz, ¿no? Y eso se le llama consumo fantasma. Así lo puso el Ministerio de Energía y Minas. Yo a veces le digo consumo vampiro. Sí, y eso a la final se implica en temas monetarios, en temas de dinero. Si, por ejemplo, eres una persona que se va a mudar, vas a iniciar tu casa como persona independiente y estás pensando comprar electrodomésticos, por ahí también el tema de ver la etiqueta de eficiencia energética, ¿no? De hecho, o sea, la A es mucho más eficiente, mientras que la F puede ser la peor y que no solamente el equipo se pueda terminar malogrando de acá a un tiempo, sino que es el hecho de que consume mucha energía y va a representar un gasto más para tu bolsillo a futuro.
El tema ambiental no necesariamente está desligado del tema económico, ¿no? De hecho, cuando una persona busca tener este tipo de estilo de vida, se da cuenta que al final haces muchos ahorros en muchas cosas, porque eres mucho más consciente de la manera en la que vives, ¿no? Entonces, por ahí ese sería otro tip práctico. También importantísimo, ahora hay muchas alternativas. Yo hace 2 años que estoy en este tema del blog y como ingeniera ambiental, pues ya, bastante tiempito. Pero recién ahora, en este año y el año pasado, es donde he empezado a ver que hay muchas más empresas peruanas que están apostando por brindarnos alternativas ecoamigables, ¿no? Por ahí he visto que hay eh, paneles solares pequeños para cargar tu celular, inclusive para que los instales en tu casa. Hay un espacio, creo que en la avenida Las Malvinas, no sé si lo conocerás, ese lugar es centro comercial, pero hay un espacio, una tienda repleta de, como le está mostrando ahorita Sofía, de paneles solares que te pueden llegar a instalar a tu casa. O sea, si quieres invertir para generar un ahorro que sí es sustancial, hazlo. Ahí es una buena opción que podemos comenzar, ¿no? De ahí también otros temas que pueden ayudar, digamos, los hoteles ecoamigables, como lo muestra acá mi querida Sofía, han nacido actualmente, bueno, no habían tantos como ahora, pero sí hay hoteles que puedes encontrar que ya estén funcionando con paneles solares o albergues ecoamigables, les dicen, también tienen un manejo de residuos sólidos mucho más apropiado que el usual, ¿no? Ahora que reciclar ya es obligatorio de acuerdo a la última norma de residuos sólidos. Por ahí también hacen compost, o sea, valorizan sus residuos orgánicos, ¿no? Tienen una propia huerta de productos orgánicos también, ¿no? Libre de pesticidas y entre otras cositas. Así que por ahí es otra opción que podemos tener. Además, las oficinas verdes también, creo que es otro tip que podemos tener dentro de las oficinas. Bueno, aunque ahora hacemos home office en la mayoría de veces, si te vas a demorar muchísimo, o sea, si vas a ir al almuerzo, o sea, si vas a ir a almorzar o algo y retornar, mejor apaga tu computadora, no lo dejes en suspensión y no le pongas una formita como la burbuja que va rebotando de esquina a esquina, que usualmente tienen como protector de pantalla porque eso genera de cierta manera, está consumiendo tu batería de la laptop o en todo caso energía si es una computadora conectada, ¿no? Tener eso en cuenta, aprender a segregar bien, utilizar el papel de manera adecuada, doble cara. Son cosas pequeñas que a veces no vemos que en realidad puedan tener un gran impacto, pero si te das cuenta de la cantidad de veces que esas cosas pequeñas pasan en tu vida, te vas a dar cuenta que el impacto es más tangible, ¿no? ¿Qué más podríamos ver? A ver, sobre este tema. Ush, los artículos ecoamigables. De hecho, ahora hay muchas alternativas, pero hay que ser bien lógicos con este punto, que es algo que justo conversábamos tras bambalinas. Por ejemplo, hay muchas personas que han dicho, ¿sabes qué? Bye plástico, plástico satanás, atrás, ¿no? Pero en realidad el plástico no tiene la culpa la hacemos la manera en cómo las usamos. O sea, nosotros tenemos la culpa de usar un material tan maravilloso como el plástico de una manera tan desechable que lo usas y lo botas. No debería ser de esa manera. El plástico está diseñado para que te pueda durar años de años, de años, de años, así que si estás buscando una opción así, busca algo con plástico, ¿no? No te lances a buscar cosas ecoamigables, entre comillas, para suplir eso y simplemente botas lo que tienes de plástico para comprar algo nuevo. Esa no es la idea. La idea de comprar artículos ecoamigables es pensar bien cuál va a ser su uso, para qué lo estás comprando y cuánto tiempo te va a durar, que es muy importante, ¿no? Eh, de hecho, ahora que has mostrado aquí hay unos cubiertos de bambú que me parecen increíbles y muy bonitos, pero pues todos tenemos cubiertos en casa. Creo que es mucho más importante reutilizar las cosas que tú ya tienes en vez de irnos a comprar algo porque creemos que es más ecoamigable de lo que ya tenemos en casa. Y pues el mensaje que siempre le doy a todos es, no hay nada más ecoamigable que algo que ya tienes en casa. Claro, porque para lo mismo, si ya tienes tu cucharita de metal, o sea, da lo Exacto, mismo, exacto. ¿no? Llévalo, llévalo, sí. Sí, en realidad ahí concordamos en ese aspecto que a veces
Este tema de lo ecoamigable tiene que ver con la finalidad del uso, ¿no? O sea, el plástico no es el Satanás, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también tenemos que saber comprar plástico, ¿no? Así. En el plástico, generalmente los envases de plástico en la base tienen un numerito, ¿no? Y eso dice el número de veces que ha sido reciclado, ¿no? No. Entiendo que es así o que le falta por reciclar. No, sí es algo que muchas personas tienden a confundir, inclusive yo cuando estaba en la universidad también creía que era como el número de veces que uno recicla, que ya está reciclado, pero en realidad es el tipo de resina que tiene el plástico. Y hay resinas que son reciclables y resinas que no son reciclables. Por ejemplo, el PET es el uno. El uno sí se Ujú. puede reciclar, ¿no? Por ahí creo que el 2 también lo podemos reciclar, el 4 y el 5 en Perú, porque cada país tiene una manera distinta de poder Es reciclar. diferente tecnología para hacerlo también, ¿no? Exacto. Entonces hay algunos que sí se pueden reciclar, otros que no, y para eso existe el numerito, para identificar cuál sí y cuál no, al menos en nuestro país. Claro, entonces ahí también tiene que ver con la calidad, ¿no? Que para ver si es que este plástico también es reciclable. Entonces, eso también es importante verlo, ¿no? Tener en cuenta Ni al de momento dicho. de comprar para saber si es que este va a tener un segundo uso, por lo menos, ¿no? Pero también tiene una limitada cantidad de veces que un producto se puede Sí. reciclar, ¿no? A Eso diferencia del también, vidrio, se a puede diferencia del reciclar vidrio. muy pocas veces y el vidrio, pues, uff, pero también pues está el tema de que el vidrio se puede romper en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, Sí, darle un vidrio a un niño no es muy, no es muy ecoamigable que diga, se rompe. se rompe sobre todo porque vas a tener que comprar otro y bueno, y gastar en lo que se puede accidentar el niño. Sí, se puede accidentar. Sí, sí, entonces, eh, y bueno, y en realidad se podría hablar muchas cosas sobre ese aspecto, pero yo voy a aprovechar para hablar de algo que para mí me parece importante decirlo, ¿no? Por ejemplo, Ujú. con el tema del papel. Del papel, por ejemplo, hay mucha estigmatización sobre el tema del consumo del papel, porque a veces en los correos sale este mensajito, ¿no? Evita de imprimir este correo solo si es necesario porque recuerda que esto viene de un bosque. Bueno, ok. Eso funciona bien en el hemisferio norte, porque generalmente el papel viene de pino, de eucalipto, y nosotros no tenemos bosques de pino ni de eucalipto, que no son oriundos del Perú, ¿no? Entonces, básicamente, si lo que nosotros al consumir papel, estamos importando la celulosa. Acá producimos papel, pero no producimos el insumo que es la celulosa. La celulosa Oh, viene de plantaciones forestales que, por ejemplo, hay en Chile, ¿no? Y ujú. ellos han convertido estos lugares un poco desérticos, improductivos, a bosques, ¿no? Qué Entonces, loca. eh, es, es increíble que, por ejemplo, ese mensaje de que no uses papel, evita usar papel, es bueno en la parte de Norteamérica, o en Canadá, o en Rusia, o en cualquier parte de Europa, porque ellos sí tienen sus bosques naturales y son pinos. Entonces, si tú consumes un papel, estás destruyendo sus bosques naturales. En cambio, no, acá no estamos consumiendo un bosque que está destinado para vivir y perdurar en el tiempo por eso, ¿no? Entonces, el consumo, no hay que tener miedo de consumir papel, no se preocupen. El tema es no exagerar en ese uso, ¿no? O Y más darle un bien, uso eficiente. exacto, y donde yo sí daría énfasis es que debemos evitar de consumir papel blanco, ¿no? Porque eso es lo que más contamina, o sea, El la pulpa. blanqueamiento. Claro, el blanqueamiento, la celulosa por naturaleza es oscura, o sea, por eso el papel más simple, el más básico es este papel bulky, el papel periódico, que también lo conocen porque es un papel oscuro, porque Ujú. naturalmente el papel es así, ¿no? Entonces, ahí sí deberíamos hacer un cambio, ¿no? Que si queremos ser ecoamigables, por ejemplo, un papel bulky, un papel periódico es mucho más ecoamigable que un papel bond, ¿no? Pero en Totalmente. cuanto a la utilización del papel, no hay ningún problema.
Y yo tengo una preguntita, justamente que estás tocando este tema y me da curiosidad aprovechando tu experiencia, de hecho, y que eres ingeniero forestal. Sí, claro. Es el tema de las certificaciones de manejos de bosques sostenibles. ¿Qué tan fiable pueden llegar a ser estas certificaciones actualmente, no? Porque entiendo yo que esto lo que te indica es que cortas y plantas, a pesar de que no es, personalmente no creo que sea la mejor opción porque al momento de que lo cortas tienes que esperar otra vez que el árbol crezca hasta el lugar en donde ya estaba hecho, o sea, ya estaba el que han cortado. Es un manejo sostenible, entre comillas. Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué tan fiables son estas certificaciones que existen de manejo sostenible de los bosques? Hay diversas certificaciones en cuanto a la más conocida es la certificación FSC, ¿no? Que Ujú, es la más conocida, la más difundida, y bueno, sobre todo en el país es la más difundida. Y estas certificaciones tienen que ver con diversos puntos en la cadena productiva, ¿no? Entonces, eh, la madera puede venir de dos fuentes, o de plantaciones forestales o ujú, del manejo de bosques naturales. En cualquiera de los casos, tiene que cumplir con ciertos requisitos de sostenibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que tú quieres una plantación, tú no lo vas a hacer en 1 hectárea, ¿no? Tú, por ejemplo, necesitas manejar 1000 hectáreas, por lo menos, te estoy diciendo ahorita cualquier número, la cosa es que cuando tú vas a producir un año, no cortas las 1000 hectáreas, sino cortas 100 ujú. o cortas 200. Entonces, tú al cortar esas 200 o 100 hectáreas, tienes todavía 800 que están ahí. Y vuelves a plantar y te vas a otro punto donde vuelves a cortar 200 y así, y hasta que llegas y das la vuelta, digamos, pasaron 10 o 20 años y ya el bosque que hace 10 o 20 años lo cortaste ya creció. Entonces, Hay un eso se término. llama una rotación, ¿no? Rotación y turno, ¿no? Hay un turno y se va rotando los lugares para poder volver. Entonces, eso funciona tanto en las plantaciones como en los bosques naturales. Pero en los bosques naturales, obviamente, el manejo sostenible tiene que ver bastante con la cantidad de madera que tú sacas de 1 hectárea. En promedio, ahorita, Ujú. las empresas legales y que tienen algún tipo de certificación FSC están retirando un árbol por hectárea. Oh, No casi es nada. nada, no es nada, claro. Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, las concesiones de bosques naturales tienen que ser de miles y miles de hectáreas. En un principio, la ley forestal, que la 1770, La de que lo fauna dio y justo cuando, forestación. sí, cuando lo dio bueno, el saliente bueno, el segundo gobierno de Alberto Fujimori, cuando estableció esta ley, hablaba de concesiones de 5.000, 10.000 y hasta 40.000 hectáreas, ¿no? Ujú. Con lo cual se hacía insuficiente, ¿no? Ahora se habla de 80.000 hasta 160.000 hectáreas y asociaciones para tratar de tener una mayor cantidad de área para que esto pueda ser rentable, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de área que necesitas para cumplir con estas dos características que te había dicho. Tener una cuota bajísima por área, o sea, de un individuo por área, por 1 hectárea, y la cantidad suficiente de madera en un año para que sea rentable y que después de 10, 20 o 30 años, según tú cómo silviculturalmente calcules tu turno, pueda regresar y ya que ese árbol o ese espacio o algunas especies se hayan recuperado, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el manejo forestal y básicamente lo que hace el FCC es que te da las directivas, ¿no? ¿No? Te da las directivas y hay que cumplir eso, ¿no? Básicamente. Pero como la mayoría de certificaciones es un checklist, nosotros sabemos Mm, que casi todas las certificaciones o lo Tus haces o no lo declaraciones haces. juradas. Sí, sí, básicamente es eso, ¿no? Y que en algo tan sensible como es el manejo del bosque, solamente lo ves a través del tiempo, ¿no? O sea, es a largo aliento, ¿no? Para saber si este checklist en verdad está funcionando. Qué bueno. Por lo menos hay ciertas evidencias, ¿no? Que por ejemplo, Maderacre, que es una de las empresas forestales del Perú más grandes, está
presentó hace poco unas imágenes satelitales en que hace una comparación entre dos áreas que estaban contiguas, ¿no? Una bajo manejo forestal, y se veía que los lugares de forestación eran muy bajos o muy pocos versus un área del costado que era manejado, ¿no? O sea, que no era manejado y que simplemente por ahí pasaban colonos, ¿no? Que O de no lo forma maneja ilegal nadie, también. y Sí. claro, y la deforestación ahí era enorme, ¿no? O sea, entonces ahí son datos reales entre lo que pasa entre un área manejado por una empresa formal, que puede tener errores, que puede haber problemas siempre, pero que Ujú. de todas maneras genera un impacto mucho, mucho menor, ¿no? Justo lo que hablábamos en un principio, este impacto, el impacto que, que pasa con el ambiente, ¿no? Pero más o menos por ahí va. Listo. Qué bonito aprender de aquí. No, Sí, qué nos estamos bonito. retroalimentando los dos. Entre los dos, en realidad contigo he aprendido bastante. Pero mira, yo no quiero terminar todo esto sin que, en realidad, para mí me ha parecido muy, muy interesante esta iniciativa, y que nos cuentes, uno, qué te ha motivado, o sea, qué te inspiró a que tú crees, es un blog, ¿verdad? Te sostenible. Y qué buscas un poco, ¿no? Con Caso Sostenible. A mí me parece una iniciativa muy, muy bonita. Muchas gracias, Carlos. Sí, Caso Sostenible fue como uno de mis bebés, por así decirlo. Se creó ya hace como 2 años más o Y eras menos. madre, entonces. Soy madre, he estado un proyecto. Eh, bueno, se creó hace como 2 años y creo que la función principal, o sea, yo siempre he tenido esta inconformidad en la cual, en donde veo que hay muy poca información ambiental accesible, que sea fácil de entender. He encontrado que existe esta brecha, ¿no? Y siempre me he quejado, ay, ¿por qué no cambiamos como sociedad, mi sociedad, Dios, y no sé qué? Entonces dije, ¿sabes qué? O sea, esto es algo, esta palabra la aprendí en un voluntariado que me ha marcado de por vida, se llama Crea Más, que habla de la inconformidad proactiva. Coger eso que tanto te molesta, eso de lo que tanto te quejas, eso de lo que tanto te da allí, y hacerlo proactivo, hacer algo para realmente cambiar esa situación. Y ese era mi punto, hacer de que las personas conozcan más alternativas, tanto en hábitos como en lugares o productos que los puedan ayudar a tener una vida mucho más ecoamigable, desde donde puedan con lo que tengan. No, nadie necesita ser perfecto, pero sí necesitamos esforzarnos cada vez más. Y este fue el principal objetivo, la principal razón por la cual creé Caso Sostenible. Y pues nada, es una red, ya estoy en Instagram y en TikTok, donde comparto muchos temas de información ambiental, actualidad, no solamente de nuestro país, sino a nivel general. Tocamos el tema del cambio climático, normas también que a veces he leído por ahí que las informo que tienen que ver con este tema, tips. Trato de hacerlo de una manera súper divertida y entretenida, porque nada de lo que no es entretenido y que puede llegar a veces ser un poco complejo es algo que se les va a quedar a alguien, ¿no? O sea, si no lo ves divertido, si no lo ves fácil, si no lo ves accesible, si no lo ves, oye, yo podría hacer esto, sinceramente creo que nadie se atrevería a intentarlo. Y pues somos una comunidad muy bonita de gente consciente, en los cuales nos retroalimentamos, compartimos información, y en este interín, pues, es donde nace mi querido blog. Y nada, con ese ¿Y objetivo. hace cuánto tiempo iniciaste Caso Sostenible? Hace 2 años, básicamente, cada día de la Tierra, no, cada día del ambiente, junio, cumple Bueno, un año más. qué lindo, qué lindo. Y bueno, ahí lo que yo puedo rescatar, aparte de todos los tips, en realidad es esto, ¿no? Esta red que tú dices, porque ahí vas presentando, por ejemplo, productos, tiendas que nos pueden ayudar a empujarnos un poquito más a ese cambio, ¿no? Que nosotros queremos, porque a veces podemos tener todas las ganas, pero decimos, ya, ¿y de dónde empezamos? ¿No? Exacto. Sí, siempre tiene que haber un punto de partida, ¿no? Entonces, a mí me parece genial. Por ahí vi un post
te voy a robar a ver si es que nos puedes contar un poco sobre ese post, ya que estamos en tema de las Olimpiadas, y creo que hablaban sobre las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Sí. Y de la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué las Olimpiadas de Tokio 2020 en el 2021 son sostenibles, ¿no? De hecho, Cuando, ellos, perdón, sí, cuando a priori podría parecer que ya empiezan en negativo por la cantidad de consumo de petróleo que hay, que van los deportistas de todo el mundo. O sea, al viajar a Tokio, solo al viajar ya hay un consumo de petróleo impresionante, ¿no? Entonces, ujú. simplemente por el viaje en avión. Sí, totalmente. Pero como tú lo mencionaste, de hecho, toda actividad que se pueda realizar simplemente tiene un impacto, ¿no? Lo que en este caso ellos quisieron realizar es que dentro del manejo o la manera en cómo ellos van a brindar como hosting, ¿cómo se dice en español? Como anfitriones, ¿no? Como anfitriones, ellos tratan de hacer de que su proceso o, bueno, su evento sea lo más sostenible posible. No solamente hablamos de un tema ambiental, que ya lo hemos visto en las medallas, ¿no? Que hay medallas en las cuales se han utilizado celulares para fabricar estas medallas, ¿no? O sea, se ha hecho un proceso interesante de la valoración de sus residuos. En este caso son los residuos de los celulares. También hemos visto de que ellos tienen como alguna meta que es cero basura, al menos de usar eficientemente cada recurso que han dispuesto o adquirido para este caso, ¿no? Y que los recursos que ellos usen sean reusados o sean de fuentes recicladas. Entonces, por ahí ellos también han tenido temas de usar energía renovable para crear sus eventos, para iluminarlos, ¿no? Para que funcionen bien. Por ahí también creo que leí algo de que sus podios estaban hechos con materiales 100% reciclados, las camas, que fueron muy controversiales, porque en un momento se creyeron que era para otro, con otra finalidad. Nos dimos cuenta de que no, que estas camas que estaban hechos de cartón, que podían aguantar hasta como 200 kilos, si mal no recuerdo, no sé exactamente el peso que podían aguantar, sean recicladas, o bueno, primero reusadas y luego recicladas después de su uso, ¿no? Entonces, se ha pensado dentro de toda esta, de las Olimpiadas, cuál va a ser el proceso que se va a usar y qué hacer con cada material que se ha empleado, ¿no? Para dejar muy en alto su tema de sostenibilidad. Y como hablamos de sostenibilidad, no solamente es el tema ambiental, sino que también tienen algunas metas respecto al tema social, ¿no? Están por ahí, creo que los principios de los derechos humanos y derechos empresariales que se están respetando muchísimo en estas Olimpiadas, a diferencia de otras que no han sido de esa manera o han sido planificadas de esa manera, ¿no? Entonces, por ahí Tokio está sacando la cara en alto. Toda una total diferencia con Brasil, ¿no? Que organizaron Olimpiadas y Mundial de Fútbol casi en forma consecutiva y dejaron grandes elefantes blancos Sí. que no se usan para el deporte, o sea, no, son imposibles de ser usados, ¿no? Entonces, tiene que ver también con eso, ¿no? No solo la fiesta es bonita, sino también tiene que ver con el tema de infraestructura, ¿no? Sí, aparte en esta Genial, genial. tiempo. Acá Sofi por interno me dice que están utilizando drones en vez de fuegos artificiales. ¿Cómo es eso? Sí, no sé si específicamente para estas Olimpiadas, pero sé que ya desde hace un par de años ellos ya no usan fuegos artificiales, sino que usan a los drones que tienen cierta lucecita, obviamente utilizan un montón de cantidad de drones para crear figuras en Año Nuevo, ¿no? Que es en donde más se ven este tema. Y pues eso evita de hecho mucha contaminación. Te invito a revisar la página de Cenami, donde están todas las estaciones de calidad del aire, para que veas cómo entre las 12 y 2 de la mañana nuestro pico está como en tema de material particulado. Es bien fuerte, en verdad, como un día puede generar tanta contaminación. Sí, no, eso se evidenció cuando nos encerraron, ¿no? O sea, y empezaron a Y salir todas las imágenes que horrible en el verdad cielo. el cielo de Lima era muy lindo, que Lima tiene un paisaje muy hermoso
y que, Sí, bueno, duró muy poco también, ¿no? Pero bueno, eso totalmente se evidenció. Em, para finalizar, Katiuska, en realidad el tiempo se me ha hecho a mí bastante corto, no sé para ti. sí. Creo que vamos más de una hora de programa. Creo que podríamos hablar mucho más tiempo, pero a ver, cuéntanos sobre el curso Peruano Sostenible 2030, ¿no? Y si puedes terminar dándonos como 5 pasos básicos para comenzar un estilo de vida más sostenible, ¿no? Bueno, más económico. Sí, bueno, este curso lo creé con mucho cariño, es mi otro bebé. Es un proyecto muy bonito que identifiqué que faltaba. De hecho, la información está allí. Toda información que queramos buscar está en Internet, básicamente, ¿no? Lo que no está en Internet puede ser la experiencia que uno pueda brindar, pueda contar las anécdotas y la forma en cómo lo cuentas. En este caso, el curso Peruanos y Peruanas Sostenibles al 2030 se alinea bastante a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, y cómo desde nuestras casas, solamente como ciudadanos, podemos empezar a generar un cambio que ayude realmente a lograr estas metas que se han propuesto, ¿no? Entonces, no necesitamos aquí, indiferentemente de la profesión que podamos llevar, ya sea, no sé, arquitecto, ingeniero, abogado, doctor, médico, lo que sea que puedas estudiar o hayas estudiado, este curso es para todo el mundo. Y aquí vas a aprender sobre las ODS, cómo están alineadas con nosotros, manejo de los residuos, cuál es el estado en Perú de los residuos sólidos, también del aire, también de energía, agua, cómo hacemos un uso eficiente de cada recurso que tenemos y cuál es el impacto que podemos empezar a reducir tomando ciertas acciones, ¿no? Y qué herramientas también, porque hay aplicativos, plataformas, guías, entre muchas cosas que estoy brindando muchísimo en este curso. Son básicamente 2 días. El primero día es de 2 horas y el segundo es de 1 hora y media, y pues ponemos a trabajar, también calculamos nuestra huella hídrica, entre otras cositas, para poder diagnosticar mejor cómo es que estamos llevándolo ahora y cómo podría ser cuando empecemos a hacer estos cambios para, de hecho, reducir nuestro impacto ambiental. Nada, los invito a todos los que nos están viendo por ahí a que se sumen a este curso que me parece muy importante, que empecemos a llevar todos. Básico, es súper básico y es para cualquier persona que quiera y esté dispuesta a generar este cambio que queremos ver en el planeta. Y pues Gracias, con los 5 pasos, ya sí, los 5 pasos. aquí los lanzo, apunten por favor, apunten. El primero sería hacer una lista de los cambios que queremos hacer, ¿no? O sea, qué cosas queremos empezar a cambiar desde nuestro análisis que ya hemos hecho. Lo segundo sería ordenarlos y empezar por el que se nos parece mucho más fácil. Si para ti más fácil cambiar la bolsa de plástico por una de tela que reutilices muchas veces, importante reutilizar. Hazlo, inténtalo y de allí ve tachando tus cambios poco a poco. Obviamente vas a necesitar información, necesitas saber dónde encontrar esas alternativas eco-friendly, a qué lugar ir, cuál tienda está más cerca a tu casa. Sí, dime. Mira, perdón, te voy a interrumpir porque me has hecho acordar de algo que a mí me pasó, o sea, caso de la vida real, que decidí utilizar, antes de que salga todo esto de la ley sobre el uso de la bolsa de plásticos, que para mí hay cosas controversiales, pero bueno, ese es motivo de otro análisis. Empecé a utilizar bolsas de tela, vivía solo, era soltera, entonces utilizaba mucho lo de mandar a la lavandería, ¿no? Entonces, llevaba mis bolsas de tela para que ahí me entreguen toda la ropa lavada, ¿no? Pero lamentablemente siempre me entregaban mi bolsa de tela bien dobladita, lavada dentro de su bolsa de plástico. Me pasó. Eh, y era como que decía, señora, no haga eso, devuélvame en esta misma bolsa. Segunda vez, lo mismo. Tercera, a la cuarta vez, ya yo le empezaba a llamar, le decía, señora, dame su teléfono y yo le voy a llamar, por favor, le voy a hacer acordar. Y es como que ya las personas también, ellos se automatizan y como que le sacas del foco el hecho, el estándar, ¿no? Sí, Que ellos tienen y es un poco, para ellos es muy difícil también cambiarlo. Entonces también el,
también este cambio ya no solo depende de ti, ¿no? También depende de las otras personas que pueden hacer. Entonces, pero al final, después de unas 5 o 6 veces, en realidad fueron muchas veces que siempre me devolvían así. Y peor fue cuando unos meses después cambiaron de personal y otra vez pasó lo mismo. Que después de tantas veces, ellos lograron cambiar, ¿no? Ese chip, ¿no? Por lo menos ellos ahí estaban utilizando menos plástico, ¿no? Entonces, y por ahí vi una, dos o tres personas que también cuando veía que tú salías con tu bolsa de tela te decían, ¿se la han regalado? No, yo traigo mi propia bolsa y empezaron a hacerlo, ¿no? Y también es un poco contagiar. Pero sí, de que no quería pasar la oportunidad para contar esa anécdota. Totalmente, me pasó lo mismo, justo cuando llevaba mi ropa a lavar, siempre le daba mi bolsita de tela, pero la señora también decía como, ay, me olvidé. Y es algo muy recurrente, especialmente es algo que ya no está bajo nuestro control y lamentablemente lo único que podemos hacer ahí es conversarlo, recordarle, informarle por qué lo hacemos, porque a veces también hay los malos entendidos de que piensan que lo haces por eticoso, o no sé, ay, este de aquí, ¿qué se cree? No, entonces siempre es muy importante informar por qué se hacen las cosas y siempre, como lo menciono en varias ocasiones, hacerlo desde el amor, ¿no? O sea, desde la empatía, desde la comprensión, no ponernos en plan, ¿sabes qué? Hazlo porque sí, o porque yo estoy pagando por el servicio. No, hay que saber explicar las cosas, y especialmente porque este es un tema de educación, y es un tipo de educación ambiental que no muchos tenemos acceso o no conocemos, o nunca nos lo han hablado también. Pero bueno, para retomar los pasos, el primero sería hacer la lista de los cambios que queremos hacer. El segundo vendría a ser ordenarlos por el más simple, el que más se puede ajustar a nuestro estilo de vida. El tercero sería informarnos dónde encontramos esas alternativas, ¿no? Las tiendas, cuál está más cerca a mi distrito, mi municipalidad tiene programa de reciclaje o no lo tiene, tiene programa de segregación aquí o no, a dónde puedo llevar mis residuos orgánicos, hay servicios que me puedan ayudar, sí o no. Entonces, informarnos sobre este tema, y otro punto que yo considero importante es informarnos de personas que estén involucradas y estén ya pasando por este caso, ¿no? Como por ejemplo, eventos en donde se hable sobre vida ecoamigable, como aquí, que estamos conversando sobre este tema, personas que ya han tenido experiencia como los ecobloggers. Yo no soy la única en este mundo, eco-friendly, por así decirlo. Hay muchas personas a las cuales pueden seguir también, que dan muchos buenos consejos, cada una desde su experiencia. Eh, Aprender sobre esto, ¿no? Dónde encontrar. Estas personas son las que, como ya han pasado todo este proceso, te pueden guiar hasta un punto en el cual tú puedas empezar a sentirte mucho más orgulloso de la nueva versión mejorada de ti mismo al reducir tu impacto, pues, ¿no? Y finalmente, como tú dijiste, cuéntalo, coméntalo, invita a más personas a unirse, y que pues esto se haga cada vez muchísimo más grande para reducir nuestro impacto y pues nada, llegar al 2030 con fe. Gracias, Katiuska. En realidad ha sido muy lindo hablar contigo y conocerte. Ha sido entre especialistas, bueno, a través de la gestión también un poco de Sofi, de conocer profesionales, pero en realidad también conocer a una tan encantadora persona. Muchas gracias, Katiuska. Gracias, Sofi. Por mi parte, me despido. No sé si tienes algunas palabras finales, Katiuska, y bueno, te cedería el paso, Sofi. Bueno, nada, que estoy muy agradecida de haber pasado este momento para conversar. De hecho, ha sido muy retroalimentador, creo que para ambas partes. Y nada, espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad para conversar acerca más de los temas madereros, que me interesan bastante. Podemos Muchas hablar gracias. de muchos temas, en realidad. También hay cosas que a veces uno lo tiene preaprendido, como por ejemplo los números del plástico que me han sacado un poco de mis conocimientos, ¿no? Pero está bien, genial, ahí que estamos para aprender. Gracias, Sí, Katiuska. Por mi a parte, ti. eso es todo. Muchas gracias a todos los que nos van a acompañar en esta transmisión o a los que nos ven ya en cualquier otro momento en las redes. Gracias.
Yo solo aprovecho mi intervención para anunciar, porque como justamente el último paso que mencionó Katiuska es difundir, comentar, y esto es un tema importante, ¿no? Nosotros tenemos cursos en vivo que ya están por iniciar, y uno de ellos, Carlos, es justo tu curso, el que estás dictando, que es Traslado de Árboles en la Ciudad, que inicia este 3 de agosto, o sea, ya estamos en pocos días, la próxima semana, el próximo martes, para ser exactos, empieza. Y como ha sido parte también del tema de la conversación de ustedes, qué importante es purificar y cuidar nuestro aire, ¿no? Entonces, no se olviden, traslado de árboles en la ciudad este 3 de agosto, y de ahí tenemos producción artesanal de ensilados ordinarios y ensilados hidropónicos el 9 de agosto, y el 10 de agosto, diseño de invernaderos para una producción sustentable. Entonces, esos son los 3 cursos que tenemos ya a pocos días de iniciar. Y es importante, no sé si tú, Carlos, siendo docente del curso de traslado de árboles en la ciudad, puedas dar así un resumen chiquitito del objetivo del que está dirigido el curso y qué es lo que los alumnos van a aprender antes de irnos, y ya con eso termino. Muchísimas gracias. En realidad lo iba a dejar en suspenso, ¿no? Pero bueno, a ver, con el tema de traslado de árboles en la ciudad, lo voy a resumir muy pequeño. A ver, cada vez que hay una obra de infraestructura, sea por una, no sé, construcción o mejoramiento de una avenida, de una carretera, o la construcción de un edificio, las áreas verdes, en general el arbolado urbano se ve de alguna manera intervenida, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos no hay nada de vegetación y todo correcto, pero en otros casos sí. Por ejemplo, se está construyendo el bypass del óvalo Monitor en La Molina, ¿no? Y por ejemplo, ahí se están trasladando más de 100 árboles. Y obvio, o sea, ahí la comuna ha priorizado. Se puede discutir si es bueno o no esta obra, pero esta obra ya se está dando y lo que se tiene que hacer es preservar esos árboles, ¿no? Y entiendo que están pasando por un proceso de traslado. Entonces, cualquier intervención de ese tipo se necesita que se deben aplicar todos los conocimientos necesarios, técnicos, y en cuanto también a temas de herramientas y maquinarias que se necesitan para poder trasladar un árbol de forma exitosa, ¿no? Se entiende que un árbol como ser vivo, al ser trasladado de un lugar de origen hacia otro lugar, lo va a sufrir, ¿no? Y dependiendo de la especie, lo puede sufrir en mayor o menor medida. Entonces lo que se busca es hacer una evaluación de qué tan factible es que estos árboles puedan ser trasladados y sin comprometer su supervivencia. Y bueno, básicamente de eso trata el curso, de analizar, de ver, de un poco de saber cuáles son todos estos procesos que pueden hacer que un traslado sea exitoso o no, ¿no? Pero siempre en el primero de los casos, siempre mi consejo es evitar el traslado, ¿no? Y si no hay otra, entonces hay que asegurarse, ¿no? Y también el curso empieza con revisar la parte de la normativa que tiene en este caso nuestro país o nuestra ciudad, y bueno, y también de cualquier otra ciudad de Latinoamérica, ¿no? Se entiende que se tiene que cumplir con ciertos requisitos que la autoridad local lo pone, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Muchas gracias, Carlos. Sí, bueno, entonces ya esto era la última parte, digamos, de no dejar de mencionar el hecho que este curso también tiene doble certificación, también está avisado por la Cámara Nacional Forestal. Katiuska, muchísimas gracias, vuelvo a reiterarte las gracias por tu participación, la verdad que nos ha pasado el tiempo muy rápido, hay varios temas, yo sé que sí, de repente podríamos hacer una parte 2, estás cordialmente invitada. También te invito de repente a poder coordinar con nosotros también un curso. Qué importante es poder difundir, tener mucha más cercanía y ampliación en nuestro público. Nosotros somos una plataforma educativa
latinoamericana, entonces el público se extiende un poco más y podemos educar justamente en la parte ambiental. Muchísimas gracias, ahora sí los dejo, espero encontrarnos el próximo mes con otra tercera edición de Entre Especialistas. Gracias, gracias Carlos, gracias Katiuska. Buenas noches.